Bien, tal y como habíamos dicho anteriormente, he hecho un poco fuera de vídeo la cajera para mecanizar este chaflán y este chaflán. Lo he definido como la cajera que había definido para hacer esta cara, es decir, he seguido manteniendo, en vez de un zigzag, un back and forth, una macatia, un mecanizado de tipo liquidal hacia afuera, aunque en este caso, ya que no tengo isla por dentro, va a ser siempre quizá más interesante empezar comiendo de fuera adentro, de manera que la herramienta no tenga por qué sufrir tanto, con lo cual lo voy a cambiar. He aumentado un poco el porcentaje de diámetro de la herramienta para que, ya que el diámetro es suficientemente grande, me lo cubra todo de una pasada. Le he puesto las pasadas por profundidad de corte, ya que le he definido un top. He usado para top el mismo plano del fondo y le he puesto un offset de ese plano a 18 milímetros para que me empiece, que va a comer un poco en el aire, pero para que me coma material desde arriba y no se encuentre ninguna pasada con más material de la cuenta. Y el resto prácticamente pues igual. Si le doy a la simulación, veremos qué pasa. Bien, yo en mis clásicos despistes observo que me viene la aproximación desde bastante lejos, y es un poco porque no le he cambiado el punto de entrada, he dejado el de la cajera anterior, entonces claro, considera que tiene que venir un poco desde ahí. Vamos a modificarle el punto de entrada. No es bueno ser despistado, pero si observas bien y eres capaz de analizar bien la senda, pues unas cosas que se te pasan podrás darte cuenta. Las cosas no es tan fácil darse cuenta, por lo cual no es bueno ser despistado. Vamos a ver qué nos hace ahora. En realidad sigue viniéndonos un poco desde lejos. Bien, más de lo mismo. No le he cambiado los planos de las macros. Hay que tener en cuenta cuando copias una operación que ya tiene hecha, que aunque hay muchas cosas que puede aprovechar, hay cosas que realmente cambian, como son los planos de mis macros. Bueno, no sé, 40, no sé, a 40. Muchas veces, bueno, muchas veces si soy ordenado no tiene por qué. Si sois un poco como yo, sí. Observaréis cuando copiáis operaciones que la herramienta parece venir de un sitio de donde no debería venir, que viene un poco invertida o cabeza abajo, como lo digo,
y suele ser sobre todo porque se olvida cambiar los planos de las macros. Vamos a volver a lanzarlo, a ver qué nos hace ahora. Bien, ahora vemos que no hace algo más lógico. Hace una transición hasta donde debe de bajar ya a empezar a mecanizar. Bien, vamos a cambiar también porque no lo hice así con este pocketing, el de la cajera de enfrente, el outward por el inward, ya que me interesa que empiece comiendo de fuera hacia adentro para que encuentre la herramienta menos resistencia. Bien, arreglado esto, podemos guardar y seguir analizando qué queremos hacer con la pieza. Voy a querer seguir un poco dejando terminados todos los exteriores, dejado terminado esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, la cara superior en realidad no necesito retocarla, ya que yo presupongo, quizá mucho presuponer, en realidad mi forma de trabajar, si no fuese así habría que hacerlo. No repaso la cara de arriba, ya que lo que se hace es un planeado previo al taco para poder tomar una buena Z0, y ese planeado un poco manual, lo hace el operario de la máquina. Si recordamos, dejamos sin terminar un poco el escalón de este lado y de este lado. Le dejamos unas 12 décimas y media para ahora darle una pasada de acabado. Bien, yo podría haberlo acabado directamente con la opción que me ofrecen los perfilados para hacer el finish. El no hacerlo, eso ya viene un poco en la forma de trabajar de cada uno. Es porque yo siempre que puedo y me da la altura bien del plato, bien de una fresa, si es una fresa, me gusta aprovechar al máximo el filo de corte de la herramienta, trabajando con pasada radial, de manera que no se note tanto el brillo de pasar una y otra vez axialmente sobre las paredes. Como yo tengo una herramienta, un plato de 20 con un filo de corte de unos 17 milímetros, yo voy a poder atacar este escalón en este sentido frontalmente, de manera que acabo lateralmente esta pared o escalón, y en esta no van a quedar tanta marca de pasada. Voy a necesitar a lo mejor como mucho un par de pasadas con el plato de 20. No solo van a quedar menos marcas, sino que el plato trabajando frontalmente siempre deja un acabado más vistoso que si trabaja de manera lateral. Bien, explicado un poco esto, yo tendría dos formas de acabar este escalón. Una forma sería con el pocketing, un pocketing al estilo de los que estamos viendo, bien zigzag, bien el pedal, que me dé una pasada única en el fondo aproximándose a la pared. Eso me serviría, que realmente sería un poco seguir viendo más de lo mismo. Creo que hemos visto suficiente pocketing abierto. No sé si quizás
surgirán más casos de pocketing abierto incluso a lo largo de esta pieza. Otra forma que tengo es considerar que voy a hacer un perfilado tomando como referencia esta pared y en el cual puedo trabajar también con pasadas radiales. La opción que voy a elegir para ir viendo además nuevas formas de trabajar con mi perfilado. Bien, estoy ahora mismo en otro módulo, Advanced Machining, que es con el que estamos trabajando, y voy a seleccionar una operación de perfilado. Como siempre, la herramienta ya la tenemos definida, sus avances también. Realmente ahora mismo no hace falta que toquemos nada. Tampoco tenemos por ahora esquinas para aplicar la reducción en las esquinas, con lo cual seguimos pasando directamente a la geometría. La geometría un poco tal y como lo estamos viendo tanto para el pocketing como para el perfilado. Lo básico que me pide, vamos a seguir haciendo, eso sí, trabajo un perfilado entre dos planos. Realmente no nos interesa todavía ninguna de las otras opciones que nos ofrece el perfilado, de trabajar entre dos curvas o entre curva y superficie o el canteado. Entonces vamos a seleccionar el fondo que queremos, que será este, y la guía o pared que vamos a perfilar. Podríamos seleccionarla como una curva pinchando directamente, o como lo hemos visto otras veces, bien por una sección, bien por los bordes de una cara. En este caso lo voy a hacer por ver las fases, que es por paredes o caras verticales, por así decirlo. No sé si ve la traducción literal, pero viene a significar, o yo vengo a entender qué significa eso. La pared que yo quiero perfilar va a ser esta, y vemos cómo se me pone la dirección para mi mecanizado, en el sentido que yo quiero que me vaya la herramienta respecto a la pared. Vamos a seleccionar un top, que será este. El top ya no necesitaré los 18 que se me han quedado grabados de la cajera anterior, sino que será 0. El offset en mi fondo y en mi contorno también serán 0. Y en esta ocasión vamos a trabajar con un contorno abierto, es decir, no es cerrado como el primero que hicimos, con el que hicimos un mecanizador de liquidar, sino que este va a ser abierto. Va a entrar la herramienta por un lado y tiene que salir por el otro. No hace como un ciclo. Cuando trabajamos con contornos abiertos, suele ser bastante interesante, no decir muy interesante, asignarle un límite a dicho contorno. Límite que se puede asignar con esta parte interactiva de nuestro gráfico interactivo, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que no es aleatorio el orden en el que podemos dar los límites. De hecho, si no los damos bien, a la hora de postprocesar nos dará un error. Aquí vemos en la gráfica interactiva una flecha. Esa flecha nos marca el sentido en el que va del comienzo. Veis como aquí pone start a este lado, stop a este lado. Del comienzo siempre Katia va a considerar como
comienzo, primer límite de nuestro perfilado, el que le asignamos mediante esta parte interactiva, y va a considerar como límite 2 o final del perfilado el que le asignemos como esta parte interactiva. Y además siempre debe de ir del límite 1 al límite 2 en el sentido que mecanicemos. Si recordamos un poco la primera pestaña, nosotros podemos elegir mecanizar bien el sentido que llamamos bueno, el clean, que viene a ser un poco en sentido horario, o el convencional, que viene a ser un poco en sentido antihorario. Si nosotros vamos a mecanizar en clean, que es lo lógico en el sentido bueno de mecanizado, la herramienta va a empezar desde aquí, viniendo en este sentido. Esta va a ser la trayectoria que siga siempre. Bueno, en realidad, como estamos atacando frontalmente, en realidad vendría así. Hay que ver un poco siempre bien cómo estamos viendo la pieza respecto a nuestra herramienta, porque si no puede pasar lo que me está pasando, me estaba liando un poco. En realidad, al yo atacar con la herramienta desde aquí, estoy mecanizando en este sentido. Eso quiere decir que voy a comenzar por aquí. Este tiene que ser mi límite 1 y voy a salir por aquí. Este tiene que ser mi límite 2. Entonces yo pincharía la parte interactiva para mi límite 1, que será esta, y le daría lo que va a ser mi límite 1. Los límites son siempre o bien un punto o bien una línea recta, no vale una superficie. A mí me gusta más darle siempre un punto, un vértice. Este sería mi límite 1. Y perdón por la tos. Este sería mi límite 2. Bien. ¿Por qué digo que es interesante asignarle límites? Porque estos límites podemos decirle nosotros cómo debe de quedar la herramienta respecto a estos límites. Tanto en el stop como en el start, nosotros podemos darle, pinchando con el botón secundario del ratón, y nos aparecerá este menú interactivo donde podemos decir que la herramienta se tiene que quedar dentro del límite respecto a la zona mecanizada, es decir, si este es mi límite 1 y la zona mecanizada es esta, mi herramienta se debería de quedar dentro, o sobre el límite justo, o out, fuera del límite respecto a la zona mecanizada. Y va a ser siempre interesante, bueno, no siempre, pero casi siempre lo más interesante y lo más útil, hacer que la herramienta se quede fuera, tanto en el out, o sea, tanto en el start como en el stop. Esto lo hago ya que como yo sé que esta parte de mi tocho ya la tengo desbastada, o he sacado todo el material y ya entraría por aquí fuera al aire, o incluso si aún me quedara material, sabiendo los accesos que tengo, me puedo retirar aún más. Yo puedo decirle a la herramienta que me entre a una distancia por fuera de este límite, por ejemplo de 5 milímetros, que podemos considerar bastante seguridad tanto a la entrada como a la salida, de manera que no necesite definir tanta macro luego para entrar y salir de mi mecanizado. Simplemente con decirle que me haga un movimiento en rápido desde un plano que yo considere de seguridad hasta este punto, que ella calcula sola 5 milímetros, quedándose todo el diámetro, como vemos que indica la gráfica, no desde el centro de la herramienta, sino todo el diámetro fuera de mi zona de pieza, unos 5 milímetros,
con pocas macros voy a poder definir un movimiento bastante seguro. Voy a borrar un momento mis límites porque hay otra opción. Realmente la tengo seleccionada, pero solo funciona con contorno. Cuando nosotros damos los bordes, voy a remover los contornos, podemos tener activada un poco la opción de que calcule ella sola los puntos límite. Esta opción a mí me gusta tenerla siempre activada porque la veo bastante útil. Igual que no considero siempre útil tener activado la detección de contornos y de islas en el pocketing, sí considero bastante útil el tener la detección automática de puntos extremos en el perfilado. Lo que pasa es que esta detección automática solo funcionará no si damos el contorno por la sección borde de las caras o por paredes verticales, sino si la asignamos pinchando directamente la zona interactiva como curvas. Si yo selecciono que mi contorno a mecanizar va a ser, por ejemplo, este va a ser mi guía, le doy OK, vemos como automáticamente ella calcula un poco los límites. Sé lo que voy a decir, mentiroso antes decía que el límite 1 tenía que ser este forzosamente y el límite 2 forzosamente este. No sé por qué realmente, si los calculo automáticamente los da un poco a su manera y luego trabaja bien. Si lo damos manualmente, como no lo hagas en el orden correcto, a mí siempre me ha dado un error, sale un error en la posición de la herramienta, un mensaje, y tienes que volver a darle al límite. Por eso me gusta tenerlo siempre en automático, porque los ponga ya donde los ponga, luego va a trabajar la herramienta bien. Ya podríamos decir entonces que tenemos un poco definida nuestra geometría, si acaso por seguridad, aunque sé que a esta altura no me va a tocar la herramienta, pero nunca está mal un poco de seguridad. Darle un elemento de chequeo, las mordazas, para que no me las toque, para evitar colisiones. Y pasaría a la definición de la configuración de corte de mi operación. Como siempre me gusta un poco revisar el eje de la herramienta, ver que la operación va a ser factible, va a trabajar según el eje J, según el eje Y, el vector J, en el sentido negativo, porque la herramienta viene desde este lado, desde el lado negativo del eje Y. Me parece correcto. Y tendría que elegir el estilo de mecanizado. Al ser un contorno abierto tenemos que descartar el helix. El helix es solo un tipo de mecanizado que sirve para contornos cerrados. Mientras que el zigzag y el on-way van a servir tanto para contornos abiertos como para contornos cerrados. Tendríamos que elegir también si preferimos trabajar en zigzag o en on-way. En on-way vamos a trabajar siempre en un sentido, el que consideremos bueno, pero vamos a necesitar crear más movimientos en vacío, ya que cuando llegue de un extremo a otro de nuestro límite o de nuestro perfilado, tendremos que volver con algún movimiento rápido en el aire al inicio. Siempre va a ser más rápido de trabajar el zigzag, que va a ir un poco como el back and forth del pocketing,
en ida y venida, una según el sentido bueno y otra según el sentido malo, y que habrá que evaluar siempre un poco si nos interesa en función de la calidad del acabado. Yo en este perfilado voy a dar un par de pasadas radialmente hablando, una para sacar el material excedente de esta pared, que en realidad va a ser mi fondo, y otra ya para sacar también material de esta pared y perfilar el escalón este. Cuando trabajamos frontalmente con un plato, con una fresa, el zigzag no termina de dejar mal acabado, y como además estamos considerando una pasada de acabado que realmente lo que va a dar de 2 décimas y media, no va a sufrir la herramienta ni va a tener ningún sobreesfuerzo, por lo cual podemos considerar como una buena alternativa el zigzag. Otra cosa es que yo quisiera desbastar y a lo mejor tuviese que darme 3 o 4 milímetros de golpe en el sentido malo. Eso sí puede ser un sobreesfuerzo considerable para la herramienta y para la mordaza. Tendríamos que considerar un apriete considerable en la mordaza para que no salga la pieza arrancada por los esfuerzos de mecanizar en contrasentido o en un sentido malo. Bien, por lo cual voy a elegir la opción del zigzag. El sentido de mecanizado va a ser el clean. Podemos pensar que no tiene importancia elegir clean convencional, ya que estamos trabajando en zigzag. En realidad sí tiene su sentido, y es que la última pasada, la pasada que va a dar cuando trabajamos radialmente pegando ya a la pared, que es lo que va a considerar un CATIA más importante en un perfilado, ya que para esto son los perfilados, para las paredes verticales, no para los fondos. Esta pasada última que pega a la pared siempre se va a asegurar de que sea en el sentido bueno de mecanizado. Es más, si además tuviésemos que ponerle una pasada de finish, va a ser la pasada de finish la que dé siempre en el sentido bueno de mecanizado. Y ya incluso si damos pasadas radiales, la pasada de finish la va a dar siempre en el sentido bueno de mecanizado. Como vimos que nos ocurría un poco cuando estuvimos tratando esta cara con el pocketing. Bien, entonces vamos a dejar el sentido clean, la tolerancia mecanizado y respecto a las fijaciones como siempre. Vamos a seleccionar un tipo de contorno que ya estuvimos viendo un poco lo que eran. En este caso vamos a seleccionar también angular, ya que no tenemos realmente ninguna zona curva. Esto es un perfilado de una línea recta. Ahora sí nos ofrece la oportunidad que no nos ofrecía el Helix, de si queremos hacer un contorno cerrado. Aunque todo el contorno que definamos en un perfilado sea cerrado, si no se lo indicamos, CATIA lo va a tratar como un contorno abierto, es decir, va a empezar por un límite y va a salir por otro. Si le indicásemos que fuese cerrado, empezará por medio de generalmente el lado más grande de nuestra guía. Ya veremos si surge algún ejemplo más adelante. También vemos que nos ofrece la posibilidad de trabajar con la herramienta considerando nuestra guía sobre el centro de la herramienta. Realmente no es lo que queremos. Nosotros queremos que nuestra herramienta vaya canteando la pared que hemos designado como guía, y no que vaya en medio la herramienta por medio de esta guía. Entonces lo que haríamos sería comernos la pieza. Esta opción debe estar desactivada, solo nos interesará en ciertos casos. El porcentaje de sobrepasada tampoco vamos a ver mucho lo que es, porque es o afecta
realmente cuando tenemos el contorno cerrado. No hace referencia a lo que va a sobrepasar la herramienta sobre los límites, como ocurría un poco con el pocketing. Hace más bien referencia a lo que va a sobrepasar cuando tiene un contorno cerrado respecto al punto de entrada, para evitar posibles crestillas que dejase la herramienta por entrar y salir en un mismo sitio. Por ahora tampoco vamos a ver nada de la compensación, con lo cual seguiremos con la pestaña del Step Over. Hemos dicho aquí que vamos a seleccionar, vamos a trabajar con una estrategia radial y que creemos que con un par de pasadas tendremos suficiente. En realidad es cuestión un poco de verificarlo. Si yo mido la distancia que tengo entre este plano y este plano, 30 milímetros, pues yo podría dar perfectamente con mi plato de 22 pasadas de 15 milímetros. La distancia entre pasadas se asignaría aquí y el número de pasadas radiales se asignaría ahí. También le podríamos decir si queremos que nos haga primero las pasadas radiales o las pasadas axiales. Realmente aquí nos da igual porque vamos a dar solamente una pasada, pero vamos, yo normalmente suelo preferir siempre comerme todo radialmente y luego ir bajando. Especialmente importante trabajar de esa manera si estamos mecanizando nervios finos que se puedan doblar o partir. Esta opción que está desactivada lo que dice si queremos empezar realmente cuando comemos radialmente por la zona de la guía, es decir, yendo de la guía hacia afuera, bastante ilógico desde mi punto de vista, pero bueno. O si teniéndola desactivada queremos que vaya comiendo hacia la guía, que es lo que me parece más lógico, y empezar comiendo con parte de la herramienta al aire en vez de que entre comiendo realmente de lleno, y acercándonos poco a poco a nuestra pared. Bien, como quiero trabajar con una estrategia radial, realmente la profundidad de corte va a ser para mí un único nivel. Yo sé que el filo de corte de mi herramienta absorbe de sobra esta altura del escalón, con lo cual al lado de esa pared voy a dar una única pasada de manera axial. Es decir, me voy a comer todo de una pasada, por así decirlo. Esto lo puedo hacer también un poco porque ya me aseguré no solo dejarlo 0,25 de exceso en este fondo, sino también en esta pared cuando hice el perfilado para sacar este escalón. Si aquí tuviese en esta pared más material, quizá debería plantearme el dar una pasada de acabado radialmente, dejando un exceso pequeñito en esta pared para no llevarme mucho material de golpe. Realmente, como ya me aseguré antes de dejar poco material, ahora no va a tener mucho efecto. Por tanto, voy a seguir sin definir pasadas de acabado por ahora, para este perfilado tampoco, y podría pasar ya directamente a mi pestaña de macros. Bien, mi macro de aproximación o de entrada y de salida, como me he asegurado de que voy a entrar fuera de la pieza gracias a la definición de los límites de mi perfilado abierto, podré definirlo un poco como a mí me gusta siempre, un movimiento vertical
en rápido desde un plano que yo considere de seguridad. Este plano, siempre aunque esté en verde con un plano seleccionado, es bueno volver a dárselo. Si habéis observado, el plano estaba aquí, era de cuando se hizo el primer perfilado, el de hélices, ya que Katia va un poco guardando en memoria las últimas macros que ha hecho en función de cada operación, para un perfilado, para un pocketing, etcétera, por si las quieras volver a usar. En realidad yo voy a usar el mismo tipo de macro, solo que mi plano ahora de seguridad va a ser un plano diferente. Va a ser esa cara, o más bien un offset a 20 milímetros de esa cara. Como ahora no estoy en un mecanizado o en un perfilado de liquidar que necesite retirarme de la pared, sino que ya estoy saliendo al aire, esta salida tangencial que definí en un principio para el primer perfilado ya no me hará tampoco falta, con lo cual la selecciono y la borro con la opción de borrar un elemento de la macro nada más, y sería esto. Con este lo que haría sería borrar toda la macro y redefino mi plano de seguridad desde donde va a venir mi movimiento rápido, no sé, de esta cara a 20 milímetros. Bien, tened en cuenta además que aquí estamos trabajando de manera radial. Eso quiere decir que va a haber cambios de pasada dentro de un mismo nivel. Es decir, hay que definir macros para la retracción y la aproximación en un mismo nivel. Tendríamos que activar entonces este tipo de macros y decirle que queremos que nos haga cuando tenga que hacer un cambio entre pasadas radiales. Enfoque de estas pasadas o de esta macro dependerá un poco también del tipo de corte que seleccionamos en un principio. Como es un corte en zigzag, eso quiere decir que va a empezar por un lado. Imaginamos que empiece por aquí, vendrá por aquí hasta aquí y tendrá que pasar a la siguiente pasada radial para darla y ya terminar. Esto quiere decir que realmente la transición entre pasada radial, ya que se producen al aire, realmente no necesitaríamos por qué definir ninguna macro para este movimiento en un mismo nivel, sino simplemente una transición directa. La forma de definir esta transición directa entre pasadas radiales ya no sería con la macro en nivel, sino que la desactivaremos, sino con el clearance. Y definiremos el clearance como una distancia 0 para que haga una transición rápida directa entre las pasadas radiales. Vamos a ver un poco dándole al replay si nos hace lo que nosotros queremos. Bien, efectivamente veríamos cómo hace un movimiento rápido hasta el punto de entrada, viene y hace una transición directa por el zigzag hasta la siguiente pasada. En realidad esta transición la hace a velocidad de mecanizado, cuando quizá a mí me interesara más que me lo hicieran rápido, aunque realmente
como es un movimiento corto, las transiciones entre pasadas radiales son movimientos cortos, tampoco es que tenga mucha importancia. Si quisiese que ese movimiento fuese un movimiento rápido, probablemente tendría que definir la macro como un linking. O simplemente dejando activada el retorno en las pasadas entre nivel, quizá ya lo tomara el clearance como un movimiento rápido. Vamos a verificar si realmente es así. No, sigue tomándomelo como un movimiento a velocidad de mecanizado. No es que importe mucho porque es un movimiento corto, como hemos dicho, pero bueno, tampoco es realmente lo que a mí me gustaría. Pero como tampoco es bueno nunca muchas veces pararse tampoco a definir las macros exhaustivamente, ya que te pueden hacer perder mucho tiempo. Si consigues realmente el trabajo que tú quieres que te haga tu herramienta de forma más o menos eficaz, para mí suele ser suficiente. Bien, me gusta lo que me ha hecho, con lo cual podría dar por terminada esta operación, ir salvando, y voy a hacer exactamente lo mismo en el escalón de la cara opuesta, que como siempre un poco por correr más, voy a copiar la operación y a pegarla debajo, y lo que voy es simplemente a redefinir un poco la geometría. No estoy guardando en esta ocasión el contorno porque me interesa que me recalcule ya automáticamente los límites más que dárselos yo. Probablemente si le dejara los mismos límites al ser esto un contorno enfrentado que trabaja de manera diferente, nos diese algún error. En vez de arriesgarme a tener que volver a entrar y todo, pues no me cuesta tampoco. Si fuese un contorno más complicado, quizá lo intentara, pero no sea realmente un contorno muy complicado, no me cuesta mucho trabajo volver a dárselo. De hecho vemos como los límites parece que lo ha colocado ahora en sentido contrario. Antes el límite 1 estaba en aquel lado. Bien, y otra cosa que tendría que redefinir, que no se me olvide, son los planos de seguridad que ahora mismo están respecto a la otra cara. Tendría que removerlos y decirle que el nuevo plano de seguridad va a estar a 20 milímetros de la cara que acabo de pinchar, que sería esta cara. No sé, a 20 milímetros. Le daría el replay para ver qué me hace. Bien, y vemos que hace un mecanizado similar también, ya para dejar acabado lo que es este escalón. Podría decir entonces que a esta altura de programa ya tendría más o menos acabada mis caras laterales. Tener un poco en cuenta también que estoy trabajando con una máquina de 5 ejes, eso es cierto, que me permite un poco ir cambiando
siempre un poco suyo sería cambiar de manera más optimizada. Es decir, intentar acabar una cara, pasar a otra para que no esté la máquina dando tanto tumbo. Realmente yo puedo hacerlo ya que en cualquier momento puedo insertar cualquier operación debajo de las que ya tengo hechas. Eso ya lo veremos un poco más adelante si eso. Realmente, que es a donde yo iba, hay que tener en cuenta que la filosofía de trabajo un poco va a ser siempre también igual si trabajas en una máquina de 3 ejes. La diferencia es que los tumbos vas a tener que darlos manualmente, es decir, vas a tener que acabar siempre un lado entero, en el sentido de trabajo de tu herramienta, un lado entero, con todas las herramientas que tengas que pasar para dejar ese lado acabado y luego tumbar la pieza en otra orientación y empezar con acabar ese lado. Pero la filosofía un poco, tanto lo que ya hemos visto del pocketing y del perfilado, viene a ser lo mismo. Básicamente la diferencia en lo que llamamos respecto si hubiésemos trabajado con una 3 ejes sería que no puedo acabar estas paredes atacando frontalmente, sino que hubiera debido acabarlas con una herramienta lo suficientemente larga para poder mecanizarlo todo desde arriba, perfilando, de manera que se me quede la pieza bien definida y pueda tomar buenas referencias en los siguientes vuelcos. Otra opción, si no quiero partir de un tocho de material sin escuadrar, sería escuadrar un taco de material a las medidas exteriores de la pieza, perfectamente escuadrado, de manera que tampoco necesitaría ya ni en el primer vuelco una herramienta tan larga, porque realmente necesitaría bajar hasta este escalón, ni en siguientes vuelcos tendría que acabar estas caras que ya estarían acabadas mediante el escuadrado que hemos hecho de nuestro taco de partida. Son formas de trabajar diferentes que, bueno, ya un poco los que estéis en un taller lo sabéis, los que vayáis a empezar en un taller en función de con qué máquinas os vayáis a encontrar, supongo que los mismos compañeros os irán explicando un poco la filosofía de trabajo. Bien, llegado a este punto, y ya que considero un poco que tengo los exteriores de mi pieza más o menos acabado, y aunque todavía tengo que seguir trabajando con esta misma herramienta, me interesa ir actualizando un poco las transiciones para ver qué problemas me pueden surgir con ellas y qué puedo tener que modificar respecto al planteamiento inicial que yo tenía. Lo que voy a hacer es darle a mi comando de las transiciones, seleccionar mi manufacturing. Inicialmente voy a dejar la misma configuración que tenía hasta ahora. Las calculo, porque me las genera sin problemas. Hasta ahora la única que me había dado problemas era la de retorno a la posición home de la máquina, que por ahora tampoco es que me haga falta. Voy a analizar entonces las transiciones para ver qué posibles problemas me han podido dar. Ya vi las dos primeras que se seguirán manteniendo seguramente, y voy a ver por ejemplo la tercera. Bien, si yo analizo la tercera, veo que la herramienta va a empezar a querer girar para tomar su nueva posición demasiado cerca de mi pieza, tan demasiado cerca que seguramente pueda haber puntos
que me roce la pieza. No ya que me roce la pieza, como ahí por ejemplo, sino que tener en cuenta que en este estadio de esta transición aún ni siquiera tengo desbastada esta cara. Es decir, aquí queda un material del tocho inicial, con lo cual no está solamente rozándose o clavándose un poquito ya de por sí malo, sino muchos milímetros, 4 o 5 que tenga el material de exceso, en un movimiento rápido que es mi transición, lo cual quiere decir que probablemente salga la pieza disparada, se rompa la herramienta o ambas cosas a la vez. Esto es como consecuencia de que yo cuando definí los planos de seguridad en mi Power Operation, no definí planos de seguridad para los giros. Quizás sea buena costumbre definirlo todo desde el principio, aunque a mí cuando algo no me hace falta, pues realmente no se lo asigno hasta que veo que realmente me hace falta. Vimos que definí en mi Power Operation el plano de transición y los Traverse Box, pero no definí planos de seguridad para las rotaciones. Me interesa que cualquier rotación que haga mi herramienta la haga a una distancia suficientemente segura de la pieza, por lo cual tendré que crear también una serie de planos, al igual que los Traverse Box, a una distancia de mi pieza. Estos planos de rotación tampoco los voy a crear tan lejos como los Traverse Box, ya que realmente tampoco necesito alejarme mucho, ni me interesa alejar mucho el giro, vaya a ser que por querer demasiada seguridad me salga de los recorridos de máquina. Así que me voy a crear una serie de planos de rotación a unos, pongamos inicialmente, luego si me hiciese falta lo volvería a modificar, a unos 50 milímetros de las caras de mi pieza. Seleccionaría la cara y daría un offset por la distancia de seguridad que yo estime más o menos oportuna. Ahí tendría por ejemplo un plano, aquí tendría otro a 50 milímetros también, aquí me crearía otro de esta cara que es la más exterior, a 50 milímetros, me crearía otro a 50 milímetros de esta cara y me crearía otro a 50 milímetros de mi cara superior. En la cara inferior, como es lógico, no me hace falta, ya que por ahí no va a pasar nunca la herramienta. Bien, pincho 2 veces para volver a mi ventana de Power Operation y le doy un OK, con lo cual puedo volver a definir mis transiciones, para las cuales seguiré manteniendo el mismo criterio que hasta ahora. Vuelvo a darle al OK para que me la recalcule y vamos a ver qué nos hace la transición tercera que habíamos visto. Vemos como ahora, para efectuar el giro de reposicionamiento, como necesita hacerlo a 50 milímetros de la cara que yo le he asignado, o de las caras que yo le he asignado si le afecta a varias caras, va a retirarse de manera normal un poco al eje de la herramienta, para a partir de ahí iniciar, como podemos ver, el giro de reposicionamiento de mi herramienta, y una vez que ha hecho el giro total de reposicionamiento, trasladarse a la posición de comienzo de la siguiente operación de mecanizado.
Damos OK. Realmente, viendo ya el problema que teníamos con esa, que iba a ser el que se iba a presentar en todas, podremos ver que tendremos el problema resuelto ya para todas las operaciones. Lo que voy a hacer es, aunque realmente quizás es lo que debería, a veces peco de perezoso, en vez de ir ya checándola una a una, ya que creo que van a estar realmente ya todas bien, lo que voy a ver un poco es cómo funcionaría la simulación en máquina. Selecciono mi manufacturing y le doy al icono para ver la simulación. Bueno, abriría o dejaría visible mi máquina. Si no, poco voy a ver. Y le daría al comando de la simulación en máquina, que es este, Start Machine Simulation. Dar algunos mensajes de aviso. Normalmente, salvo que sea algo que luego no me guste lo que salga o me afecte a la simulación, sinceramente no lo suelo ni leer. Vamos un poco a configurar el análisis de la simulación. Por ejemplo, vamos a activar las posibles salidas de carrera, que nos las marcaría coloreándolo todo en rojo. Veríamos como relampagueos en rojo. Los límites de velocidad. Los límites de velocidad no los voy a activar ni los de aceleración, porque en realidad no se los tengo, como quien dice, bien asignado a la máquina. Esta máquina realmente no la conozco. Es una máquina que estoy utilizando para estos vídeos tutoriales. Y ya que no se lo tengo configurado realmente su velocidad, tampoco sé si se me va a salir mucho de velocidad. Sí sería bueno activar la zona de precaución, pero sería bueno si la tuviésemos definida. Si recordáis un poco el video tutorial sobre la configuración de la máquina, cuando yo definí los límites de la máquina de carrera, no le puse ninguna zona de precaución. Yo aconsejaría a la hora de trabajar realmente en un taller que le defináis una zona de precaución, 10 milímetros, por ejemplo, 15 milímetros, algo que no sea tampoco excesivo, para aseguraros de que nunca se os vayan a salir de carrera vuestros movimientos en la máquina. Os digo incluso más, no defináis, como yo hice en el video tutorial, el home de la máquina ni el punto de cambio de herramientas en puntos extremos de las carreras que ya hemos definido en la máquina. Siempre es bueno definirlo un poquito menos para asegurarnos de que nunca vamos a apurar la carrera de las guías de nuestra máquina. Bien, inicialmente solo voy a dejar el highlight para el travel limit y que me señale ya un poco la interferencia si acaso. Le daría a la simulación y vamos a ver un poco cómo trabaja la máquina. Si va muy lenta, le podemos subir la velocidad de simulación aquí para que nos trabaje un poquito más rápido. Voy a poner desde este punto de vista, ya que como cabezal va a trabajar siempre más bien así. Vemos cómo estar haciendo un poco lo que yo consideré desbaste de las paredes laterales.
Ahí he visto algo rojo que no me ha gustado. Bien, vamos a analizar un poco. Vemos que lo que es movimientos de máquina trabajaría bien. Sin embargo, a la hora de hacer ciertas caras vemos algo rojo. Eso a priori nos indica colisión. Eso a priori nos indica colisión y tendremos que averiguar un poco el porqué. Bien, vamos a analizarlo más despacio en la simulación. Vemos además aquí que en los pocketing me está dando una señal de aviso de algo. Algo se ha perdido o algo está dando algún problema. Este pocketing en realidad está bien. Es como si se hubiese perdido la computación o algo. Bien, se me acaba de ir un poco la tarjeta gráfica de la máquina. Bien, he tenido que reiniciar el ordenador porque se me dio la tarjeta gráfica, como habéis visto, y al volver a entrar realmente los pocketing se han vuelto a ver bien. Se ve que durante la simulación en máquina había perdido alguna referencia al pocketing por lo que fuese. Así que voy a intentar ver qué problema es el que estaba dándome los pocketing al hacer los cajeados que me refrentaban a estas caras que me dejaban una marca colorada de colisión. Bien, normalmente yo en mi ordenador, por evitar saturar la tarjeta gráfica y que a veces se me queda un poco pillado, no tengo activada la opción que puede resultar interesante de al pasar el ratón sobre el árbol de modelo ver la operación para localizar una operación que os interese de manera rápida. Esto que no lo he explicado en el vídeo que hice sobre opciones, se podría dar en opciones, valga la redundancia, en la pestaña general en display, navigation, activando el preselect en Geometry View. Si yo lo activo, cuando paso por el ratón por mi operación o por mi transición, podemos ver cómo se ilumina un poco así en líneas como continuas lo que hace cada operación que estoy señalando, de manera que si necesito buscar una operación en concreto la voy a poder localizar más o menos fácil. Bien, esta es una de las que me daba problemas. El problema que me estaba dando, ahora viéndolo lo que ha pasado, se da uno cuenta, es bastante evidente, pero bueno, lo suyo es darse cuenta antes. Por suerte para eso tenemos las simulaciones. El problema es que yo le estoy dando a una cajera que considero abierta un punto de entrada a unos 10 milímetros del centro de esta arista. Sin embargo, no tengo desbastado
todo este lado o este chaflán, por así decirlo, de la pieza. Realmente sí tengo desbastado hasta aquí, porque cuando hice el perfilado así lo hice, pero no a partir del chaflán, de manera que cuando da la última pasada, ya la pasada de acabado de esta pared, al entrar como a 10 milímetros de mi start point, entra aún en zona, podríamos darle aquí y verlo, pinchando sobre el punto, realmente entraría en zona que pertenece al chaflán y que realmente todavía no está desbastado. En realidad lo que está haciendo es un roce, pero yo en mis opciones de configuración, que puedo verla aquí o bien en opciones, para mi mecanizador le tengo señalado que un simple toque o roce es una colisión, por lo cual me lo está señalando como una colisión. Yo lo tengo así además intencionadamente porque, aunque solo sea un roce, es un movimiento rápido lo que estoy haciendo pensando que voy a entrar al aire, cuando en realidad no estoy entrando al aire. Una mala compensación de la herramienta me va a provocar una colisión bastante brusca. Incluso que sea un solo roce a alta velocidad puede suponer un rasgajo importante. Tengo dos opciones, o bien para este pocketing darle mayor distancia al punto de entrada, o bien podría un poco reordenar mis operaciones para que me hiciese antes los chaflanes que el cajeado de las paredes laterales, de manera que cuando llegara a estas cajeras ya no hubiese colisión. Las dos opciones son buenas. Quizá un poco como lo fácil y evidente sería poner aquí una distancia de seguridad mayor, 25 milímetros, me voy a ir a lo difícil, que tampoco es que sea realmente difícil, que es un poco reordenar las operaciones. Yo, para reordenar una operación en el mecanizador, realmente lo tengo muy sencillo. No es como en la parte de diseño, que realmente tampoco es que sea difícil, que tengas que recurrir a padre e hijo o a un assembly al botón de reordenar, sino que yo simplemente puedo copiar la operación que a mí me interesa. Eso sí, tendré que localizarla antes, que será los dos últimos pocketing que he hecho, este y este. Podría copiarlos, no cortarlos, porque si los corto pierde la referencia y no me deja pegarlos. Tengo que copiarlos, los pondría a continuación, por ejemplo, de mi perfilado, para que sea lo siguiente que hago tras el perfilado. Daría un paste de pegar y las que acabo de copiar las borraría, de manera que ya tengo estas operaciones hechas previamente a la anterior. Eso sí, como he reordenado un poco las operaciones, tendré que volver a recalcular las transiciones de mi manufacturing para que se me reordenen también conforme al orden de mis operaciones, como acabamos de ver. Voy a volver a lanzar la simulación, pero esta vez no ya con máquina, que veo que los movimientos funcionan bien, sino
una simulación, por así decirlo, interna a mi proceso de mecanizado. Y la voy a lanzar desde el principio. En el full video aquí puedo elegir entre lanzarla por donde me quedé o lanzarla desde el principio. Y quiero ver si ha desaparecido un poco todo eso rojo que había. Bien. Vamos a ver. Bien. Ya en este lado no aparece rojo, si me sigue apareciendo el del chaflán este. Sin embargo voy a darle para atrás porque he visto una cosita rara aquí en el orden de mis operaciones. Bien, esto bien, esto bien. Vale. Un segundín. Vamos a volver a analizar que hay algo que no me termina de cuadrar. Vuelvo a verlo. Vuelvo a verlo. Y aquí me da la sensación de que come demasiado de golpe. Las simulaciones son una ayuda importante, pero no nos podemos guiar meramente por el resultado final de la simulación. Hacer eso puede ser peligroso. Y habéis observado, aquí me está dando una pasada muy bestial comiendo material. Y ahora veremos el top que le he definido. Seguramente me quedé corto con el top o con el número de pasadas, quizá guiándome un poco por los 5 milímetros de exceso que tengo en el resto de las paredes, cuando aquí en realidad a causa del tetón tengo más exceso de material. Tengo los 5 milímetros que es hasta el frontal del tetón, más la distancia que sobresale el tetón respecto a estas paredes. Si no me doy cuenta durante la simulación, realmente pocos medios vamos a tener para darnos cuenta de que realmente estamos pudiendo provocar un castañazo importante. Esta pieza estamos considerando que la mecanizamos en aluminio. Probablemente no suponga mucho esfuerzo y el material y esta herramienta se lo lleve sin problema. Sí deberíamos rugir con rabia a nuestra máquina herramienta, a nuestro control numérico, pero probablemente no pasaría a más grande. Si esta pieza fuese de un material duro, de acero, de un material exótico, no quiero ya ni contar de templado. Bueno, en templado es que no daría pasadas tan grandes, pero bueno. Y hay un error de este tipo. Y pensando que el resultado final de la simulación es suficiente para ver que no hay choque, y hemos dejado la simulación andando porque tarda mucho mientras hemos ido, por ejemplo, al servicio, por hacer el ejemplo gracioso, no nos hemos dado cuenta de un castañazo importante que va a haber luego en máquina. Muy importante observar la simulación y no querer correr tanto sobre ella. Naturalmente, un poco también hablando de si era una persona despistada como yo. Lo normal también es que yo me hubiese dado cuenta desde un principio. Vamos a ver cuál es mi operación de este pocketing. Lo normal es que yo me hubiese dado cuenta desde un principio que estaba dejando una altura
insuficiente. Una altura insuficiente para mecanizar esta cajera teniendo que librar el tetón. Los 5 milímetros de exceso que tengo de esta pared más la profundidad del tetón. Eso me va a hacer un total aproximado de 10 milímetros. Quizá aquí lo correcto, me empeñé un poco en trabajar o mostrar cómo era quizá que se podía trabajar sin top, cuando en realidad tengo un top muy claro y muy eficiente, que además si me hubiese guiado siempre por él hubiera evitado este tipo de error de posibles graves consecuencias, y es las caras de mi tocho sólido de mi taco de partida. Yo podía ver perfectamente y me hubiera garantizado con bastante seguridad que no me hubiese pasado esto, hubiese podido decir que mi top va a ser esta cara de mi tocho, que no me deja muy bien, pero bueno, le daré un vértice de la cara que prácticamente tendrá los mismos efectos que un plano, y ya sí le digo máxima profundidad de corte, y ella solo calcula que tiene que dar como 7 niveles para esa profundidad de pasada. Le daría un replay También si hubiese ido haciendo la simulación conforme operación que hago, me hubiese dado cuenta antes. En realidad, siempre que hagas la simulación que te va a ayudar a darte cuenta de despistes como estos, por si quizás no has trabajado de la forma correcta como he hecho yo, siempre que la hagas te da igual arreglarlo antes que después. Lo importante es hacer la simulación para evitar posibles despistes y, más importante aún, intentar trabajar siempre de forma correcta que no dé causa a posibles errores, como me acaba de suceder en pleno video tutorial. Bien, ya tendría arreglado también esta parte. Y ok. Y me faltaría por ver qué pasa en aquella zona. Bien. Vamos a buscar el cajeado, o el pocketing de ese chaflán, que es este, y vamos a ver qué posible causa tiene para decirme que ahí hay como un toque. Los offsets los tengo bien y la distancia de seguridad está también bien. Y realmente mi herramienta me está entrando siempre fuera. En realidad vamos a observar trabajar las sendas. En realidad no observo a priori que pueda haber una causa de choque o roce ahí, ya que la herramienta realmente me está entrando desde fuera. Está entrando al aire. Sin embargo, lo marca como colisión. Voy a lanzar otra vez la simulación
A ver si es que se me está escapando algún otro detalle. A ver, lanzar desde el principio. Esa marca roja veo que me deja en el pocketing, la suelo hacer por tener la herramienta definida con zona de no corte cuando entra clavando, como si quisiera dejar una isleta de material. Pero al entrar desde fuera, pues me extraña un poco que deje esa marca roja de roce. Y vemos otra vez poco que la ha dejado. Sigo realmente sin entender el motivo. En ese sentido, a veces Katia me parece un poco puñetero. Y perdón por la palabra. Vamos a ver. Pues definitivamente no encuentro razón lógica. Más aún cuando trabaja exactamente igual en esta misma zona y en esta zona no me está dejando ninguna marca. Bien, otra cosa. Bueno, inicialmente lo voy a dejar así. Porque creo que no tiene su razón de ser. Quizá analizándolo luego un poco fuera de vídeo, si veo algo pues lo comentaré. De hecho, este vídeo lo voy a dejar aquí, ya que además está siendo suficientemente largo, y voy a aprovechar este incidente, el de esta marquita roja, para en el próximo comenzar un poco hablando sobre los elementos que nos proporciona Katia para poder intentar evitar colisiones. Algunas, como la del ejemplo anterior, solo evitables con un poco de atención o de buen trabajo que evite situaciones así. Y otras sí podrá ayudarnos Katia a evitarlas. Bien, no obstante, ya que he descubierto un poco lo que ha pasado fuera de vídeo, quizá los buenos observadores que hayan estado viendo el tutorial se habrán dado cuenta. Yo y mis famosos despistes, pues con toda esta publicidad despista que me estoy haciendo, como algún día me quede sin trabajo, cualquiera me contrata. Bueno, a dónde iba. Lo que he hecho para darme cuenta, he lanzado la simulación de las sendas, y como así no se termina de ver claro qué es lo que pasa, he puesto en vez de una simulación continua una simulación por velocidades. Bien, si yo hago la simulación por velocidades, lo que hace es
lanzar las sendas un poco en función de la velocidad de avance de los movimientos, o por colores. Movimiento rápido, todo lo que hay de movimiento de velocidad mecanizado a continuación, otro movimiento rápido, un movimiento de aproximación, y así un poco para todas las sendas. ¿Qué es lo que me está ocurriendo en esta que no me pasaba en la otra? Si recordáis, este chaflán lo hice un poco, pues no mucho, como copia de otro pocketing. Lo que ya he comentado en alguna ocasión anterior de este vídeo, porque además que ha sido en este vídeo un poco recurrente, no sé si es mano del destino, no he redefinido bien los planos de seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Cuando llega la última pasada y se va a la de acabado, me está haciendo una clavada y un movimiento en rápido hasta mi punto de entrada para la pasada de acabado. Son 2 décimas y media, pero 2 décimas y media que son clavadas y además en rápido. ¿Por qué lo he detectado como clavada en la simulación? Precisamente por tener la zona de no corte definida. Como la zona de no corte está definida, la herramienta hay una zona que no puede cortar, la marca como rojo, como clavada, aunque después se desliza hasta afuera y vuelve a pasar por esa zona. Ese rojo hubiese desaparecido si hay alguna pasada más. Por suerte no la ha habido. Si lo hubiese habido y veo los rojos, también hubiese tenido suerte porque me hubiese puesto a investigar. Sea como sea, por suerte, como quien dice, se da uno cuenta. Y el despiste fue que cuando redefiní este pocketing como copia de otro, a la hora de reasignar los diferentes planos de seguridad, efectivamente los reasigné todos, pero en el de la approach para el finish, el offset, se me olvidó darle los 20 milímetros que le estoy dando a todos y lo dejé a 0. La forma que suelo tener yo para evitar esto, no se me suele presentar, porque no suelo estar acostumbrado a dar el offset. Yo realmente lo que me suelo hacer, aunque me estorbe quizá un poco la visión, no sé si estorbará la visión, yo prefiero la seguridad, es bueno, voy a darle ya a la computación para que se me arregle antes de nada. Lo que suelo hacer es en cada cara normal a la que voy a trabajar me creo en mi geometría un plano, la distancia que yo quiera trabajar, 20 milímetros, 30 milímetros, lo que sea, uno por cada cara en la que voy a trabajar normal a mi herramienta, de manera que mi plano de seguridad va a ser siempre ese plano. Yo simplemente haciendo como plano de seguridad, que además es mucho más rápido porque es simplemente asignar un plano, no tengas que andar dando botón secundario y offset, y es lo que yo aconsejo. De hecho, quizá a partir de próximos vídeos vaya a aparecer normales a las caras de trabajo los citados planos para evitarme este problema y también por mi pereza de tener que darle al offset. Bueno, bien, arreglado esto, podríamos ver un poco la simulación para asegurarnos de que ya realmente sale todo como debe de salir. Para poder ver la simulación tiene que estar las sendas en simulación continua, si no dará un mensaje de error de que necesitas poner las sendas en simulación continua.
Bien, vamos a ver qué nos hace. Aceptamos y le damos a nuestra simulación. Bien. No tiene ganas de dejarme por mentiroso, Katia. Sigue marcándome en esa zona una colisión. Vamos a ver si es que se me ha olvidado definir algún otro plano, quizás y probablemente el de retracción de la pasada de acabado, que efectivamente sigue a 0. Ay, Dios mío, qué torpe soy a veces. Vamos a ver qué nos hace ahora la simulación una vez que compute las sendas, lo cual no impide que, como he dicho anteriormente, al principio del siguiente vídeo, todo el siguiente vídeo, vamos a ver lo que me ocupa. Me voy a dedicar un poco a ver qué elementos podemos encontrar en Katia que nos ayuden a prevenir desastres. Vamos a darle necesitaríamos, como he modificado el último movimiento de retracción, bueno, el último movimiento de retracción no hace falta redefinir las transiciones en principio. Vamos a darle directamente a la simulación para ver si desaparece de una vez por todas esa marca de colisión. Está además el Katia un poquito espeso. Efectivamente vemos como una vez que se han definido bien los planos de seguridad y no hace microclavadas en la pasada de acabado, ya sí se ve todo verde y no ha habido colisión. Ok. Con lo cual podemos dar un poco por bueno todo lo que hayamos hecho y guardarlo.